Bien, los objetivos de hoy es describir el enfoque de la Escuela de Wurzburgo en el desarrollo del pensamiento, analizar los aportes de la psicología americana en el enfoque teórico del mismo, contrastar los aportes del funcionalismo y el conductismo en el área del pensamiento, realizar un mapa conceptual sobre la Gestalt en el desarrollo del pensamiento. Esto es una tarea para ustedes que les va a servir mucho para el estudio. Y el siguiente, el quinto, estudiar para el examen. ¿Ok? La Escuela de Wurzburgo. El estudio experimental del pensamiento de Oswald Kulpe y la Escuela de Wurzburgo. Nacido en Kandau, en Letonia, Kulpe estudió fisiología, filosofía, psicología e historia en Leipzig, Göttingen y Berlín, doctorándose con Gund en el año 1887. Se propuso someter el pensamiento a este método, ¿no? La introspección experimental. Fátima, ¿qué es la introspección? Introspección Sí, es como, pues, contigo mismo, o sea, como entrar dentro de tu conocimiento de ti. sí, es un análisis dentro de la persona, ¿no? Entonces, él va a utilizar este método. Cronológicamente, el movimiento ya comienza en 1901 con una investigación sobre la clasificación de las asociaciones por parte de dos estudiantes, Marve, Mayer y Ort. Su objetivo es llevar este problema propio de la lógica al laboratorio para tratar de hacer una clasificación de tipo psicológico. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Las asociaciones, ¿sí? Asociaciones, cómo se asocian el pensamiento con el entorno, cómo generan las imágenes y cómo desarrollan los conceptos que son muy importantes. Para ello diseñan una tarea de asociación libre y piden a los sujetos en esta investigación que relaten los estados mentales que tengan lugar entre la presentación de los estímulos verbales y su reacción. Eh, Vamos a hacer un juego, ¿no? ¿Listo, Osvaldo? Eh, Se escucha interferencia en tu micro, Osvaldo. ¿Ya? ¿Listo? Sí, déjamelo parla. Te, Se te entrecorta tu micro. A ver, Fátima, voy a hacer este juego contigo. Abre tu Ay, micro. ¿Sale? Bien. bueno, Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que venga en tu mente. No es pensándole mucho. No te voy a poner en una condición de riesgo ni mucho menos. Nada más es un pequeño ejercicio para que vean cómo en un momento dado se van construyendo conceptos, relacionando estímulos con la reacción de la persona. Entonces, yo te voy a ok, decir una serie de palabras y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente. ¿Sale? ok. Casa, Hogar, reloj, hora, amigo, familia, papá. héroe, Ok. Y se fijan cómo en un momento dado, si la persona, por ejemplo, tuvo algún conflicto respecto de estas áreas que toqué, ¿sí? Se fijan que toqué algunos estímulos un poco neutros, ¿no? El reloj, ¿no? Pero toqué para que hiciera la asociación respecto de dinámica de familia. Entonces, quien pudo haber tenido experiencias muy desagradables, por ejemplo, con amigo, ¿no? En relación con amistad, pues pudo haber dicho traidor, ¿no? Es un nefasto, persona nefasta. Y si tuvo una relación negativa con la figura paterna, pudo
haber asociado eso también con alguna expresión negativa. Entonces, esto fue lo que estaban haciendo, la asociación libre, en el cual se hacía una introspección para ver los estados mentales de los sujetos y poder analizar su reacción ante los estímulos verbales. A estos estados los van a llamar, aquí esta palabra alemana, Bewusstseinslagen, que podemos traducir como actitudes de conciencia. Esta palabra es clave, actitudes de conciencia. Ese mismo año, Marve encontraría datos parecidos durante una investigación sobre la operación mental que llamamos juicio. Marve pide a los participantes que levanten 2 cuerpos cilíndricos que tienen la misma apariencia y comparen su peso de 25 y 110 gramos respectivamente y digan, juzguen, cuál es el más pesado. Inmediatamente después de responder, Marve les pide que informen sobre lo que han vivido durante la resolución de la tarea. El objetivo es acceder a lo que ha pasado en la conciencia antes que den su respuesta. Este proceso, cuando te piden comparar, en este caso utilizó 2 objetos, ¿no? Uno con peso distinto. Entonces, lo interesante es que para emitir un juicio, cuando se le pide a la persona emitir un juicio, hace un proceso interno para solucionar o para llegar al mismo. Entonces, esto es lo que en un momento dado Marve estaba investigando. ¿Cómo se da el juicio, no? Pues tiene que pasar antes por un análisis en la conciencia para que el sujeto dé una respuesta, ¿no? Chécate bien, hay una prueba para los niños que se trata de analizar precisamente esto, el juicio, en una escala que se llama Wechsler. Es una prueba de inteligencia para niños. Es el WIPSI, es el WISC-R, ¿no? Para los niños. Son 2 pruebas, uno para edad preescolar, otro para los de edad escolar. Entonces se hace la pregunta para los niños en edad escolar, ¿qué pesa más? Ya tienen estos 2 elementos en su conciencia, ¿una tonelada de algodón o una tonelada de acero? En el juicio de los niños entra esta situación y entonces para emitirle al mismo, entonces hacen una comparación y posteriormente dan su respuesta. Pues hay niños que dicen que pesa más el acero. Es más, hay adultos que dicen que pesa más el acero que el algodón. Hablo de la tonelada y la tonelada. ¿De acuerdo? No ven el conjunto del volumen ni las propiedades que se le están diciendo, ni siquiera la medida que se les está dando, sino que emiten un juicio quizá un tanto hacia la ligera y dicen, pues, el acero. ¿Sí está claro eso? ¿Sí, Celina? Me interrumpen cuando ustedes no comprendan algo, ¿eh? De ahí vienen los juicios, prejuicios. Sí, viene como hay personas que a emitir un juicio no utilizan el análisis, ¿no? No hacen un paso por la conciencia. Y vemos en la vida diaria cómo hay personas que emiten juicios lastimando, ¿no? Y después, ¿qué es lo que dicen? Ay, lo hice sin querer, ¿no? Lo hice sin querer, yo lo dudo, ¿no? Bien. Afirma encontrar en sus informes verbales que el juicio se acompaña en ocasiones de sensaciones o imágenes, pero también a menudo de hechos difíciles de describir, las llamadas actitudes de conciencia. Entonces, hay situaciones en las cuales se les dificulta a los sujetos emitir un juicio, se les causa dificultad y eso le llaman actitudes de conciencia. En otros términos hay los curas que dicen que son sentimientos de culpa, ¿no? Uno de tantas cosas que hay dentro de las actitudes de conciencia, porque
no solamente se trata de sentimientos de culpa, sino también son de situaciones que han vivido de una manera negativa. En 1905, otro investigador, Henry Watt, va a dar cuenta de otros fenómenos semejantes. En lugar de recurrir a la asociación libre, la tarea planteada a los sujetos está dirigida, ya se nos sumó Cristian, en lugar de recurrir a la asociación libre, la tarea planteada a los sujetos está dirigida por instrucciones precisas, como por ejemplo, encontrar un concepto supraordenado para Paloma. Y aquí hablamos de universos, ¿no? Entonces, para encontrar el concepto supraordenado de Paloma, el concepto sería, es un ave, ¿ok? El concepto ave asimila a la particularidad de la especie de la paloma, ¿ok? A ver, y doy un ejemplo. ¿Cuál sería un concepto para mesa? ¿Cuál sería el concepto supraordenado? Mueble. Mueble, ¿de acuerdo? Entonces estás utilizando una abstracción, ¿sí? Tu cerebro te está llevando a hacer una clasificación y te está llevando a una abstracción. Watt distinguirá 4 estadios más bien del pensamiento, que es preparación, estas son las fases: preparación, aparición de la palabra inductora, búsqueda de la palabra inducida y aparición de la palabra en cuestión. Entonces, hace todo un proceso. Cuando a la persona se le pide, en este caso, una abstracción, pues entonces la persona, su pensamiento, se prepara para. Después hay una aparición de esta palabra inductora, ¿no? En este caso, paloma. Esta es la palabra inductora. Y a la pregunta de busca, ¿no? Busca a qué pertenece, hace una búsqueda de ello y entonces viene a decir la palabra en cuestión. Ave, ¿no? Mueble. Ser humano, ¿no? Bien. Ahí también Watt encontrará estados inefables de una naturaleza difícil de precisar, como la conciencia de una... aquí. Hoy. Deja irme acá. La conciencia de la atracción de una significación previa a la palabra, a la imagen, así como tendencias que serían algo como la mecánica del pensamiento. O sea, en la mecánica del pensamiento no solamente vienen situaciones buenas, sino también situaciones malas. En 1906, August Messer llevará a cabo también una serie de investigaciones experimentales. Detecta en su investigación una especie de saber puro, libre de toda mezcla sensible, elementos no representados muy diversos. En todo caso, identifica todas estas actitudes de conciencia con el campo de experiencias que otros autores como Beno Erdmann había llamado pensamiento no formulado o el intuitivo. Entonces ya tenemos, ¿no?, otra parte bien importante que formula el pensamiento, la intuición. ¿La intuición es cierta o falsa? Anita, abre tu micrófono. Mande. ¿La intuición existe o no existe? El pensamiento intuitivo. Sí, es una parte importante, podría decirse, del ser humano y del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo asocia, ¿sí? Hay algo que asocia y lo va formando. La intuición se da a partir de algo que en un momento va conectando, ¿no? Va interconectando. Es como
cuando dicen que las mamás son muy intuitivas. ¿Por qué? Porque asocian todo su conocimiento acerca, por ejemplo, de su hijo, de su hija, todo Porque las experiencias hablan por ellas. exactamente, o sea, van enlazando todas sus experiencias y entonces su pensamiento las lleva a formular una intuición. Messer encuentra que los procesos de pensamiento conllevan también a una dirección, un elemento director que le da unidad y continuidad. Finalmente hablará de una especie de montaje, este montaje inconsciente que nos hace recoger las impresiones exteriores y responder a ellas de cierta manera. Vamos a ver, hay montajes inconscientes que nos hacen recoger las impresiones exteriores y responder a ellas de cierta manera. Yo les voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasaría si los invitaran a ustedes a una fiesta de 15 años? Llegan y entonces en ese lugar, pues es un salón de fiestas muy bonito, pero luego ven un altar a la Santa Muerte y luego ven llegar a la banda del Recodo y les dan regalos muy caros a todos los asistentes, etcétera, ¿no? ¿Qué información comienza a formular la persona? Ahorita llegan las metralletas, Ahorita llegan las metralletas. atrás de todo. Entonces empieza a recoger las impresiones exteriores y empieza a formularse una idea acerca de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Bien. Las investigaciones de Buller. Este es consideramos el padre de la escuela de Wurzburgo. Su tesis de habilitación, datos y problemas relativos a una psicología de los procesos del pensamiento, es un ensayo que se publica entre 1907 y 1908. Esta es la obra más importante de él. Él quiere saber lo que pasa cuando la gente piensa. Va a utilizar aforismos y aquí es importante entender que es un aforismo. Es una declaración o frase que pretende expresar un principio de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva, contundente. Ejemplo. Este es un ejemplo que utiliza para nosotros ver que es un aforismo. Dice, lo que no te mata te fortalece. ¿Quién lo dijo? Friedrich Nietzsche. ¿Ok? Este es un aforismo, es una frase que aparece como si fuera contundente, ¿no? Y entonces, un aforismo es de Benito Juárez, a ver qué dijo. Una frase contundente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Punto, ¿Sí? ¿no? Ese es un aforismo, ¿sí? Y él va a utilizar aforismos filosóficos, poéticos o problemas filosóficos complejos y solo utilizará para su análisis las respuestas de sujetos tan entrenados como el propio Kulp. La ventaja de los buenos aforismos, como por ejemplo pensar es tan extraordinariamente difícil que muchos prefieren opinar, consiste en que hay que pensar para comprenderlos. ¿Están de acuerdo con esta frase? Este aforismo. Pensar es tan extraordinariamente difícil que muchos prefieren opinar. Sí. Sí. Hay muchos que son demasiado simples, superficiales y no piensan, ¿no? Por eso decíamos que personas dicen, lo dije sin querer, ¿no? No, pues no lo pensó. No utilizó su cerebro, utilizó el hígado. Por tanto, se pueden formular preguntas para indagar acerca de cómo piensa la persona con esto, ¿no? Las preguntas clave. ¿Comprende usted? ¿Es correcto qué? Los problemas filosóficos podían ser del tipo, ¿ha conocido? Aquí vamos hacia el conocimiento de la cultura más amplia, ¿no? ¿Ha conocido la Edad Media el teorema de Pitágoras?
O la teoría física de los átomos puede ser falseada por nuevos descubrimientos. O sea, si te digas, recurres tú ya a la indagación en el fondo de la persona acerca de sus procesos de adquisición de información y cómo ha acoplado y desarrollado las mismas para emitir un juicio. Consideraba que la motivación y el placer por la tarea eran condición indispensable para provocar el pensamiento. Entonces, fíjate, esto es muy importante dentro del desarrollo acerca del pensamiento. ¿eh? Provocar la motivación y el placer. Cuando nosotros hacemos que la tarea del pensar sea displacentera, sea un castigo, ¿no? Es como estarle amenazando a un niño, ¿no? A un niño siempre en relación a sus tareas, a sus ejercicios que le dejan en su casa, pues entonces va a provocar una condición de displacer y por lo tanto su pensamiento se va a bloquear. Buller concluye que nuestra experiencia de pensamiento está constituida por representaciones sensoriales de modalidades diferentes, de sentimientos, así como de movimientos particulares de la conciencia. Entonces, el pensamiento es tan rico que no solamente son conceptos, ¿no? Así abstractos, sino que están involucrados sentimientos, emociones, motivaciones y aquí dice movimientos particulares de la conciencia, es las experiencias que ha ido armando a lo largo de la vida. Buller distingue entre tres tipos, momentos o rasgos del pensamiento, a saber, 1, la conciencia de la regla. ¿A qué se refiere? El hecho de saber el método que permite resolver un problema, como un conocimiento anticipado del camino a seguir. Conciencia de la regla. Una aplicación, por ejemplo, de este tipo de pensamiento sería cómo despejar una incógnita en un problema. Tiene que seguir una regla, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero si le piden qué distancia recorrió, pues hay una regla y tiene que acudir a ese método para resolverlo. Si le pide a una persona encontrar el tanto por ciento de una cantidad, pues hay una regla, ¿no? La regla de 3 para encontrar los porcentajes ya acertados. Luego, la conciencia de relación, la noción de relaciones internas que se establecen en el seno de un pensamiento que se dibuja o que se vincula este pensamiento a otros. Nos acordamos de una relación de oposición o de coordinación entre elementos, sin que sepamos exactamente cuáles eran los elementos que se coordinaban o se oponían. Hay conciencia de relación. Esto es, lo que aprendimos anteriormente respecto de matemáticas, en el área de matemáticas, aprendimos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Osvaldo, este aprendizaje de las operaciones fundamentales, ¿a qué prepara la persona dentro del área de las matemáticas? ¿A qué secuencia siguiente? La resolución de problemas lógicos. La resolución de problemas lógicos y otras materias nuevas, ¿sí? Por ejemplo, la álgebra, la física, la trigonometría, el cálculo, la estadística, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, hay una relación y inclusive nos acordamos cuando se contraponen los conocimientos, ¿sí? La conciencia de relación, cuando se contraponen los conocimientos. Un ejemplo de cómo pudieran contraponerse los conocimientos es, por ejemplo, cuando te pueden dar a ti una técnica para solucionar un problema y luego llega otro maestro y te da otro camino. Por ejemplo, en química, realizar un balanceo, ¿no? Y los llevo a su imaginación. Una fórmula química.
H2SO4, y ya tienes en tu mente toda la fórmula y te dicen balanceo. Llega un maestro y te dice que vayas viendo elemento por elemento, hidrógeno, sulfuro, oxígeno, y que vayas haciendo en un orden estricto de cómo va la fórmula. ¿Estamos? Ujú. Pero luego llega otro y te dice, no, tú también puedes comenzar por el oxígeno, luego el sulfuro y luego el hidrógeno. Y te está dando otro camino, ¿sí? Te da otro camino, aparentemente en contraposición, pero te da otro camino y tu cerebro tiene que lidiar con ello. Tu cerebro tiene que lidiar con esta situación, ¿sí? Otro, dime, ¿alguien tenía una duda? ¿No? Anita, ¿está todo bien? ¿Fátima? Sí, bien. Ok, Todos Sí, todo estamos bien. bien. Nos vamos al tercero. La intención, la pura significación despojada de su contenido, la pura dirección hacia un objeto desvinculada de toda determinación relativa al objeto. Aquí hablamos de la abstracción. Nosotros podemos medir la capacidad del pensamiento de una persona, ¿eh? Cuando analizamos qué tanta capacidad de abstracción tiene. Y entonces decimos, su pensamiento está utilizando su rango más elevado de su función. Cuando la persona tiene problemas de abstracción, entonces utiliza la función o utiliza la descripción porque no sabe más. Habíamos hecho este ejercicio, ¿no? Para personas que utilizan la abstracción. ¿De qué estamos hablando, Liz, cuando decimos, haz un campo semántico de manzana, melón, sandía, piña, plátano? ¿De qué estamos hablando? De sembrado. ¿De qué estamos hablando? Melón, piña, sandía, plátano. De frutas. De frutas, y tenemos la abstracción, frutas. Pero cuando a la persona se le dificulta la abstracción, ¿cuál sería la respuesta? Di otra respuesta que no se refiere a frutas. Piensa en un niño, ¿qué diría? Podría ser una verdura. A ver, los voy a llevar. Que los diga así como comida, ¿no? Como comida, se comen, ¿sí? Se comen. O hay otros que los van a describir, tienen cáscara, ¿sí? Tienen cáscara. Esto es los diferentes tipos de procesamientos que puede tener el cerebro, ¿no? Entonces, hacen una descripción concreta o la función, para qué sirve, luego la abstracción. Y entonces nosotros podemos ver claramente cómo está funcionando la intención de su cerebro en relación a la abstracción. La escuela de Wurzburgo terminaría prácticamente rechazando el valor de las imágenes, reivindicando la existencia de un pensamiento sin imágenes. En este acto, la escuela privaría a las imágenes de todo contenido intelectual, reducidos, esto únicamente a elementos sensibles,
alejándose de las formas concretas del pensamiento a favor de una concepción excesivamente abstracta y lógica de la mente. Entonces, dice, son importantes las imágenes, sí, pues es una parte sensible, pero lo más importante para la escuela de Wurzburgo es cómo se construye el pensamiento y cómo el pensamiento va dirigiendo sus respuestas ante los estímulos que recibe. Vamos a la escuela, la psicología americana. ¿Qué nos dice? La primera producción original e interesante en psicología y filosofía de Norteamérica fue la de William James, quien es influenciado por una filosofía pragmática. ¿Qué es una filosofía pragmática, Cristian? Lo vimos en corrientes filosóficas, el pragmatismo. Una filosofía pragmática. ¿Sí? No es como de algo de práctica, algo así. Lo pragmático es lo No. práctico, ¿sí? Lo aplicable, lo funcional, lo productivo. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente, describe a la actividad psíquica en su fluir vital, habla de sus palpitaciones, expresándonos en una manera figurada que la actividad mental es algo vivo y fluyente y no algo físico y esquemático. En consecuencia de ello, ha tratado de exponer una brillante forma literaria este fluir y palpitar del espíritu. En resumen, dice, también el espíritu es vida y es preciso sorprenderlo y seguirlo en este vivir. O sea, nosotros podemos visualizar, y adelante lo vamos a ver en la exposición, cómo todo este fluir vital, esta dinámica que se va, la van a tomar luego en la revolución industrial. Hay un fluir, hay una activación tremenda en la vida de las personas, ¿no? Si la gente producía, por ejemplo, 5 metros de tela, ¿no? Llega la revolución industrial con la maquinaria, con este fluir, ¿no? Y en lugar de producir 5 metros de tela, va a producir 300 metros de tela con el uso de las tecnologías, de las maquinarias. Entonces, William James está influenciado por esta filosofía y no nada más visualiza el aspecto abstracto del pensamiento, sino nos dice cómo va a fluir dentro de la vida misma de la persona. Dice James, una vez que el asunto de la psicología es usando los términos de la descripción y la explicación de los estados de conciencia. Esto es, no nada más llegamos a la idea, sino llegamos a la aplicación de la idea con William James. Debemos dirigirnos a la actividad mental misma para estudiarla. Sin embargo, es un dato de la experiencia y que hemos de aceptar el de la relación de la vida mental con el cerebro en muchos casos. A veces, pues, lo cerebral, lo fisiológico, nos dará la clave del fenómeno psíquico por ser la causa de ellos. Entonces, no nada más es la involucración de la idea, sino que nos dice, es involucrar todo lo que vive la persona. La actividad mental la da la experiencia, la vida de la persona en todos los estímulos que recibe y puede entonces provocar un fenómeno que luego va a ser la expresión de la idea, de la decisión, de la formulación del sentimiento, del poder utilizar toda esta experiencia, todas estas ideas en la aplicación de la vida. James considera que la psicología, como ciencia natural, es un cuerpo provisorio de verdades relativas a los estados de conciencia.
la persona va construyendo sus conceptos a través de la vida, a través de las experiencias de la vida. Y entonces podemos decir que cuando nosotros no tenemos una riqueza de estímulos a lo largo de la vida, pues tenemos menos oportunidad de construir conceptos que nos ayuden para la solución de problemas. Nos queda 1 minuto y medio, ¿sí? Vamos a llegar hasta donde termine esto y nos volvemos a conectar a las 9, ¿no? Sostiene 2 postulados de índole filosófica. 1, existen estados mentales cambiantes de conciencia. Esto no es debatible, ¿no? Hay un cambio, hay una dinámica siempre. Y 2, dichos estados nos hacen conocer cosas o fenómenos físicos que se hallan más o menos remotos de nosotros en el espacio y el tiempo. Los estados mentales pueden ser tanto los nuestros presentes y pasados como los de los otros hombres. Va, tan sencillo como esto. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿quién descubrió América? ¿Qué me dicen? Cristóbal Colón. ¿Es un hecho remoto que te tocó a ti vivir? No, es un hecho que les tocó vivir a otras personas, pero que a través del tiempo han ido pasando esa información hasta nuestros días. Y entonces nosotros somos capaces de remontar nuestro estado mental hacia el pasado y poderlo traer al presente. ¿Sí? Yo creo que está muy sencillo esto, ¿no? El decir que los estados mentales son dinámicos, cambiantes, ¿sí? Y lo otro que nosotros podemos recurrir hacia hechos, elementos